Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a realizar una comparación entre el pasado simple y el pasado perfecto. Past Simple versus Past Perfect. No olviden suscribirse a Easy English Now y dejar sus comentarios. Primero veremos los usos del Past Simple y el Past Perfect. En el caso del Past Simple, es utilizado para expresar acciones que ya terminaron o se completaron. En cuanto al Past Perfect, se utiliza para acciones que ocurrieron en el pasado antes que otras acciones, también para acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado y para acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en un tiempo específico en el pasado. Veamos entonces cuáles serían las partes más importantes a tomar en cuenta en la afirmación del Past Simple y el Past Perfect. Tenemos que en el Past Simple los verbos se utilizan en pasado, siempre se utilizan en pasado si estamos hablando en afirmación. Tanto los verbos regulares como los verbos irregulares. Recuerden que en el canal se encuentran algunos videos en los cuales ustedes pueden observar los verbos regulares e irregulares más importantes. En el Past Perfect, recordemos que se debe tomar en cuenta had, que es el auxiliar había, y también el verbo en participio pasado. Es decir, esa es la diferencia más importante que ustedes pueden notar. En Past Simple el verbo se utiliza en pasado y en Past Perfect el verbo se utiliza en participio pasado. En los verbos regulares podemos observar que tanto el pasado como el participio pasado es ed, y en los verbos irregulares sí es importante que tomemos en cuenta las diferencias que hay entre el pasado y el participio pasado. Veamos algunos ejemplos basados en esta estructura que tenemos en pantalla. Tenemos en el Past Simple que la oración comienza con sujeto, después el verbo en pasado y el complemento. En cuanto al Past Perfect, tenemos sujeto, después tenemos el auxiliar had, que recordemos que significa había, tenemos el verbo en participio pasado y finalizamos con el complemento. Tenemos entonces un primer ejemplo en Past Simple. Mary went to the supermarket yesterday. Mary went to the supermarket yesterday. Acá tenemos un verbo irregular, que es el verbo go, en pasado, went. Went. Esta oración traduce, Mary fue al supermercado ayer. Miremos otra oración. I washed the dishes this morning. I washed the dishes this morning. Tenemos acá entonces un verbo que es regular. ¿Cómo sabemos que es regular? Porque termina en ed. Muy bien. Esta oración traduce: yo lavé los platos esta mañana. Veamos ahora dos ejemplos con Past Perfect. Tenemos they had lived in Boston before they moved to Miami. They had lived in Boston before they moved to Miami. En esta oración tenemos el sujeto they, tenemos el auxiliar had, tenemos el participio pasado, este es un verbo regular, termina en ed, lived, y tenemos el complemento in Boston before they moved to Miami. Esta oración traduce: ellos habían, recordemos ese had, habían lived, vivido en Boston antes de mudarse a Miami. Entonces acá tenemos una acción que sucedió antes que otra acción. Entonces ahí tenemos el pasado perfecto. Habían vivido. Veamos otro ejemplo. He had gone when she arrived home. He had gone when she arrived home. Tenemos acá had, verbo en participio pasado, gone, que es el participio del verbo go. Recordemos las tres formas: go, presente, went, pasado, que lo tenemos acá en Past Simple, gone, participio pasado. He had gone when she arrived home. Él se había ido cuando ella llegó a casa. Él se había ido cuando ella llegó a casa. Recordemos ese had, había. Gone, ido, el verbo ir en participio pasado, ido.
Veamos entonces la negación. ¿Cuál es la información más importante a tomar en cuenta en Past Simple y Past Perfect? En Past Simple, recordemos que en negación utilizamos el auxiliar didn't. Y utilizamos los verbos en su forma básica. Aquí los verbos no sufren ningún cambio. Es decir, no se utilizan en pasado. El verbo vuelve a su forma básica y es el auxiliar, digámoslo así, el que reemplaza ese pasado de los verbos. Entonces tenemos didn't. También pueden ustedes decir did not, didn't. Y en cuanto al past perfect, en la negación tenemos que se usa hadn't. Recordemos que ese es el auxiliar que manejamos en past perfect, hadn't. También pueden decir ustedes had not. Más común, hadn't. No había. Ese didn't no se traduce, el didn't del past simple, lo que hace es poner la oración en pasado simple. Siempre que lo vean, la oración está en pasado simple. En cambio, ese hadn't sí tiene una traducción que es no había. Y el verbo se utiliza en participio pasado. Recordémoslo. Ahora, veamos la estructura completa. Tenemos en el past simple el sujeto, tenemos el didn't, que es el auxiliar negando, didn't, el verbo en su forma básica. Recordemos que no se utiliza en pasado cuando se niega, sino se utiliza en su forma básica. Y el complemento. En el past perfect tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar had, había, que acompañado del not, no había. Verbo en participio pasado, complemento. Veamos entonces el ejemplo negando. Mary didn't go to the supermarket yesterday. Tenemos entonces aquí didn't, auxiliar negando, verbo en su forma básica, go. Mary didn't go to the supermarket yesterday. Que traduce, Mary no fue al supermercado ayer. Miremos el segundo ejemplo. I didn't wash the dishes this morning. Esta oración traduce, yo no lavé los platos esta mañana. Tenemos entonces acá didn't, el auxiliar negando, y el verbo en su forma básica, wash. Ahora miremos los ejemplos de past perfect. El primero, they hadn't lived in Boston before they moved to Miami. El único cambio que tenemos con respecto a la afirmación es este, que se le agrega en la negación el not. Hadn't o had not. They hadn't lived, recordemos que ese verbo está en participio pasado, in Boston before they moved to Miami. Esta oración traduce, ellos no habían vivido en Boston antes de mudarse a Miami. Veamos la segunda. He hadn't gone when she arrived home. Tenemos entonces auxiliar negando, no había, hadn't, verbo en participio pasado, gone, when she arrived home. Él no se había ido cuando ella llegó a casa. Muy bien, veamos entonces ahora la forma de la pregunta, cómo se arma la pregunta en past simple y past perfect. Veamos primero la información más importante. En el caso del past simple, en la pregunta se utiliza did, el auxiliar did, se utiliza el sujeto después del did y se utilizan los verbos en su forma básica. Tampoco se utilizan en pasado, se utilizan en su forma básica. Solo en la afirmación se utiliza el verbo en pasado. Veamos ahora en past perfect. En la pregunta tenemos had, había, seguido por el sujeto, seguido por el verbo en participio pasado. Veamos entonces la estructura. Tenemos en el caso del pasado simple, did, sujeto, verbo en su forma básica, más complemento, signo de interrogación. En el caso del past perfect tenemos had, más el sujeto, más el participio pasado de los verbos, complemento y cerramos con el signo de interrogación. Veamos entonces el primer ejemplo.
Did Mary go to the supermarket yesterday? Entonces ahí vemos el cambio que sufre en la pregunta al comienzo del auxiliar. Mary, verbo en su forma básica. Esta oración traduce: Mary fue al supermercado ayer. Mary fue al supermercado ayer. Veamos la siguiente. Did I wash the dishes this morning? Did I wash the dishes this morning? Tenemos entonces auxiliar, sujeto y el verbo en su forma básica. Yo lavé los platos esta mañana. Veamos ahora los ejemplos en past perfect. Tenemos had they lived in Boston before they moved to Miami. Tenemos acá entonces al comienzo de la oración el auxiliar, seguido por el sujeto y el verbo en participio pasado. Had they lived in Boston before they moved to Miami? La oración en español, ellos habían vivido en Boston antes de mudarse a Miami. Muy bien. Y la última, had he gone when she arrived home? Had he gone when she arrived home? Esta oración traduce: él se había ido cuando ella llegó a casa. Él se había ido cuando ella llegó a casa. Tenemos acá auxiliar, el sujeto o pronombre, en este caso he, y tenemos el verbo en participio pasado, gone, gone. Muy bien, ahora vamos a observar un resumen de lo que vimos en esta lección. Vamos entonces a comparar la afirmación, la negación y la interrogación de past simple y past perfect. Tenemos primero, Mary went to the supermarket yesterday. Recordemos, verbo en pasado. Esta oración traduce: Mary fue al supermercado ayer. Veamos la siguiente. I washed the dishes this morning. I washed the dishes this morning. Verbo en pasado. Yo lavé los platos esta mañana. Veamos ahora las del past perfect en afirmación. They had lived in Boston before they moved to Miami. Tenemos auxiliar, verbo en participio pasado. Esta oración traduce: ellos habían vivido en Boston antes de mudarse a Miami. Y la última, he had gone when she arrived home. Tenemos auxiliar, verbo en participio pasado. Él se había ido cuando ella llegó a casa. Comparémoslo ahora con la negación. La primera, Mary didn't go to the supermarket yesterday. Acá podemos ver el cambio, el verbo está en su forma básica. En cambio, en la afirmación se encontraba en pasado. En la negación está acompañado por didn't. Mary no fue al supermercado ayer. Veamos la siguiente. I didn't wash the dishes this morning. Tenemos entonces también el verbo en su forma básica. Si lo comparamos con la afirmación, podemos ver que en afirmación sí está en pasado. En la negación, el didn't es el que reemplaza ese pasado del verbo. I didn't wash the dishes this morning. Yo no lavé los platos esta mañana. Veamos la siguiente. They hadn't lived in Boston before they moved to Miami. They hadn't lived in Boston before they moved to Miami. Veamos el pequeño cambio que sufre si comparamos la afirmación con la negación. Simplemente es agregar el not. Ellos no habían vivido en Boston antes de mudarse a Miami. Y la última, he hadn't gone when she arrived home. He hadn't gone when she arrived home. Él no se había ido cuando ella llegó a casa. Vamos entonces a comparar las afirmaciones, las negaciones con las interrogaciones. En la primera, did Mary go to the supermarket yesterday? Si observamos, tenemos el cambio del auxiliar que va al comienzo, seguido por el sujeto y el verbo en su forma básica. Esta oración traduce: Mary fue al supermercado ayer. Veamos la siguiente. Did I wash the dishes this morning? Did I wash the dishes this morning? Yo lavé los platos esta mañana. Ahí tenemos la diferencia con respecto a la afirmación y a la negación. La siguiente. Had they lived in Boston before they moved to Miami? Had they lived in Boston before they moved to Miami? Ellos habían vivido en Boston antes de mudarse a Miami.
En este ejemplo tenemos entonces en la interrogación el had al comienzo de la oración y el sujeto en medio de ese auxiliar y del verbo en participio pasado. Y la última, had he gone when she arrived home? Had he gone when she arrived home? Él se había ido cuando ella llegó a casa. Entonces ahí podemos también comparar la afirmación, la negación con la pregunta. Muy bien, espero que esta lección haya sido de su agrado, que hayan logrado comprender las diferencias entre el pasado simple y el pasado perfecto. Recuerden que este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.